Verdaderamente siento nostalgia si se produce. ¿Estuviste en el momento que inundaron? Porque es Sí, lenta la inundación. La inundación es lenta, sí. Estuvimos trabajando durante 1 año y medio desarmando la vieja estancia. O sea, sacaron todo lo que se podía sacar. Sacamos todo lo que se podía sacar: postes, alambrados, varillas, techos, puertas, ventanas. Todo, sí, tuvimos tiempo para sacar. ¿Y todo. eso lo hacían con qué sensación? Y yo lo veo de afuera, te digo, porque yo lo veo de afuera y me da la sensación de un desgarrar vestidura. Digo, ¿por qué tengo que hacer esto? Y en el momento cuando entraron empresas y maquinarias ajenas a nosotros y cruzaban el parque que uno había cuidado durante 32 años, las plantas, el césped y todo, y removían con las cadenas el césped, era duro verlo, pero sabíamos que no teníamos otra alternativa, o sea... ¿Y en ese momento tenían el proyecto tan armado? Ya estaba en pleno desarrollo el nuevo proyecto, sí. O sea, bueno, una cosa compensaba con la otra. Sí, sabíamos que no va a ser lo mismo, pero era la alternativa, la única alternativa. Así como aprendieron a manejar el tema del campo, también tuvieron que aprender el tema turístico. Totalmente. Era algo distinto, porque era abrirse, más allá del idioma, sí. De pronto me imagino que era abrirse a estar muy dispuestos a una cosa muy occidental como el tema turístico. Me refiero que de un grupo tan cerrado como eran. ¿Y ese cambio cómo fue? ¿Costó también? Había que aprender. Lo que uno no sabe y tiene que hacerlo, uno lo tiene que aprender. Yo disfruto mucho cada vez que voy porque veo como que son una cosa de un esfuerzo y un trabajo, una vocación de servicio. Contame cómo fue un poquito el colegio. Se me va el programa de una manera terrible. Contame cómo fue el colegio, porque estuviste en Malvinas y acá, cuando viniste acá, ¿seguiste el colegio dónde? En Paso Flores mismo. En el viejo Paso Flores había una escuela rural en la misma estancia. La dueña anterior había cedido una parcela de campo al Estado donde podía levantar una escuela, un destacamento de policía y un correo. Así que cuando nosotros llegamos a Paso Flores contaba con esas 3 entidades. Y a mí generalmente me gusta hablar mucho del pasado, de los orígenes, pero es inevitable, sobre todo por la vorágine del mundo. ¿Cómo se ve el futuro? ¿Cómo veis el futuro de Paso Flores? Yo lo veo muy bueno porque hay mucho por hacer todavía. Hay mucha posibilidad de ampliación, de hacer cosas que aún no tenemos. Sí. ¿A vos cuál es la especialidad que más te gusta atender en Paso Flores? Personalmente lo que más me atrae es la atención al... ¿Pues? Claro. ¿Cómo es? Esa que empieza, no la sé toda, ¿no? Pues me gustaría saberla de memoria esa. En mis tiempos había tiempo, ¿no? Que empieza así. Y dice que cree que todavía hay un poco de tiempo verdadero. Se quedan niños solos que reinan sobre umbrales y en la lustrosa majestad del gato. Tiempo sin ser castigo. Yo llegué a conocerlo. Está guardado en lo más hondo de mi corazón. Después vinieron los relojes. Es un poema lindísimo, muy largo. Mirá vos. Cuando habla del tiempo. Vinieron los relojes y viene el tiempo que yo siempre utilizo para charlar esas cosas que precisamente quedaron ahí almacenadas en algún lugar de la memoria. ¿Dónde naciste, Carlos? Yo nací en Buenos Aires. ¿De qué barrio? En Flores. Ah, porteño. En el barrio de Flores. Me mudé en la adolescencia a Villa del Parque. Me casé en San Telmo. Ah, mantuviste la cosa de recorrer los barrios. Y después Bariloche, de allá hace muchos años, hace 35 años. ¿A qué colegio fuiste? Uy, linda historia. Empecé yendo al colegio Provincia del Chaco, luego al colegio Presidente Perón, y luego al colegio Provincia del Chaco. Siempre fue el mismo. Sí. Lo que cambió fue el nombre de la provincia durante la época de Perón. ¿Y por qué cambiaba la provincia el nombre? Porque le cambiaron el nombre. Provincia del Chaco era Provincia Presidente Perón. Directamente, claro. Entonces al colegio Provincia del Chaco era... ¿Cuánto tiempo duró ese nombre? Fue un no sé, proyecto que... yo empecé a ir al colegio en el año 52, así que en el 55 terminó Perón, esos 3 años te digo yo. ¿Colegio de varones solo?
Sí, esa época sí. No, los mixtos no, las mujeres alejadas. Sí, no sé qué es lo mejor, ¿no? Hoy día dicen que el Sí, mixto es sí. como que ya aproxima para que esa vergüenza... ¿Tenías esa vergüenza de enfrentar a las chicas? ¿Vergüenza? Y a lo mejor timidez, digamos, de decir... No tuviste vergüenza. No. Para nada. No, todo lo contrario. ¿Tenés hermanos? Nosotros somos 7 hermanos varones. 7, ¿verdad? 7 hermanos varones. El más chico es ahijado del presidente Frondizi, Vos Rubén historia. Arturo. Oh, claro, ¿cómo se llama? Somos 7 varones. Ninguna mujer. Ninguno. Y faltaba en casa mamá, pobrecita. Todo lo que dice mamá, y la que se murió mucho antes fue mi papá. Bueno, pero vos no Entonces, sabías de dice, sobra. pobre madre, papá se murió a los 57 años, mi mamá a los 80 y pico. Qué bárbaro. Eh, Sí, bueno, ¿hay mucha diferencia de edad entre ellos? Y entre el primero y el último, digamos, uno es del 38, el mayor, y el menor del 50. Que aprendí el árabe por las canciones del tío Gesell. Qué bárbaro. Bueno, con estos recuerdos y algunos más, yo escribí un poema que se llama Infancia. Uy, Y ahí te lo largo. dale. El mundo era como un patio de recreo en el colegio, donde mi infancia paseaba su inocencia y mi infinita candidez inventaba solitarios juegos para disfrazar la soledad. Y era la magia de mi abuela creando una mitología de difuntos donde mi abuelo desde un Olimpo incierto arrojaba golosinas celestiales. Y fue la higuera legendaria, abrazándome con sus ramas maternales, el hueco de su tronco como un útero cobijaba mi indemne fantasía. Y fue el patio de glicinas con su alilado techo perfumado y la parra intrusa del vecino pasándome a escondidas sus racimos. Y fue el laurel y la magnolia inalcanzables y el umburucuyá deshojado hasta el hartazgo para desentrañar fantásticas figuras. Y fueron las carreras con la luna que siempre hasta la esquina me ganaba. Fui un equilibrista de cordones, el tocador de timbre y disparada y la raya de tiza en las paredes que iba desde la escuela hasta mi casa. Y fue también la muerte de mi tío el que me enseñó a cruzar las avenidas, mirando con cuidado a los dos lados y temblando de miedo en cada esquina. Y fue Tarzán a la hora de la leche, sin televisores que atontaran, y la primera número 5 solidaria que en fraudulenta rifa fue comprada. Y fue Gesell y su vino azucarado con su alcoholizada independencia. El mundo era como un patio de recreo en el colegio donde mi infancia paseaba su inocencia. La vida era una aventura cotidiana y hoy es el rincón de penitencia. Gracias. Gracias. Es emocionante. En algún lugar te identificabas, Pero ¿no? totalmente. Algunas cosas. Vos te sacudió lo de la tiza en Me las paredes. sacudió eso, lo de la pelota, lo de Claro, pero lo de la pelota es otra historia. No me pasa que nos vamos a quedar en la infancia. Justamente. ¿Qué relación tenés, crees vos que recordás con la muerte cuando uno era chico? ¿Tuviste algún pariente cercano cuando eras chico y cuando todavía no sabías bien qué es esto? ¿Cómo que se murió? Falleció, la primera persona que fallece muy cercana a mí es una tía, pero era de esas tías fuertes. La anécdota es cortita, yo estaba en mi casa. En mi familia generalmente el tema de la muerte era, viste, no se hablaba. Sí. Entonces resulta que yo sabía que esta tía estaba muy enferma y me llama otra tía y me dice que yo estaba solo en casa, mi mamá justamente estaba en el hospital y mi papá estaba de viaje. Entonces me llaman y Claro, me si dice, eras el varón en casa. exactamente. Y de hecho en toda la familia en general era el único varón. Tenía todas primas mujeres. Entonces estaba solo en casa, me llama mi otra tía y me dice, no, bueno, está grave, pero que esto, que lo otro. Está bien. ¿Cuántos años tenías vos? Tendría 10 años. Bueno, está bien, me quedo más o menos tranquilo, porque yo sabía que estaba en una situación complicada, corto, y a los 5 minutos suena el teléfono. Me lo atiendo y me dice, mirá, yo sé que tu mamá, ¿está tu mamá? No está. Bueno, mirá, necesito saber la dirección del velatorio de tu tía.
Ay, 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 Y ay. ese fue el primer impacto en cuanto a que se mezcló esto de por qué no me lo dijeron, de la peor forma. Me enteré realmente de la peor forma. Yo creo que evidentemente la intención de mi tía era resguardarme de todo. Sí, pero Pero esas cosas que tarde o temprano evidentemente vas a enterar, bueno, fue la peor forma. Al punto que después llamó mi papá de afuera, que estaba de viaje, y yo le dije la noticia, pero yo le dije la noticia porque alguien me había dicho que, pero suponía que se había muerto, pero nadie en realidad en la familia me había dicho nada. Así que ahí fue duro. el primer impacto. Y después, una situación muy, muy cercana a la muerte fue el servicio militar. Porque a mí me tocó en el año 82, yo estaba en Patricios, y bueno, era esto de un día para el otro, alistarte, que te Sin enseñaran saber a a tirar dónde te iban a 5 llevar. tiros y pasar en 60 días de instrucción a Comodoro Rivadavia y a cruzar el charco en cualquier momento para ir a la guerra. O sea, no era algo ilusorio, no era algo que no era tan utópico, era, no era tan bastante utópico. concreto. De hecho, cuando entramos en el servicio militar el 7 de marzo, las posibilidades de guerra no estaban en cuestión, uno no lo analizaba, te decían, la Colima no es la guerra, no te preocupes. Y al poco tiempo se empezaron a dar las circunstancias y bueno, las actividades que tuvo Argentina y Inglaterra, y bueno, y de hecho estuvimos a punto de cruzar el Atlántico desde Comodoro, y gente que estaba, compañeros que estaban en la misma compañía que nosotros, por una cuestión de casualidad, si existiera la casualidad, cruzaron. Y Uno uno sí, falleció, uno no. sí. Y uno falleció, fueron directamente al frente de batalla. Hoy hay un puesto que se llama el puesto Bastida en Patricio, un puesto de guardia, en honor a un chico compañero. casi 63, igual que nosotros, que tuvo la mala suerte de que en el avión anterior había lugar y salió. El avión que venía todo el grupo, se recibió la orden de que había riesgos para poder sobresalir, para poder despegar, entonces volvió. ¿Y en qué momento vos dijiste que la relación con la muerte, en qué momento de toda esa situación vos crees, dice, uy, la cosa está cerca? ¿Cuando estabas en Comodoro? ¿Cuando te dijeron vas para el sur? No, fue cuando estábamos en Patricios, veníamos de estos 2 meses de instrucción y todo el mundo se iba a las casas cuando nos estaban esperando, y había un grupo que nos seleccionaron a dedo y bueno, nos empezamos a quedar y se hizo de noche y nadie decía nada. Hasta que uno, viste, en la colimba siempre está esto de pasa esto, viste, los rumores. Sí. Si nos mandan a Malvinas, ¿cómo nos van a mandar a Malvinas? Nosotros tenemos 5 tiros tirados. Viene un mayor, un teniente, y nos dice que habíamos tenido el honor de haber sido seleccionados para ir a Malvinas. Y te digo que ¿Cuánto tiempo estuviste? Un vicio que sostuve y mantuve con el tiempo. Pero no era muy disciplinado para estudiar. ¿Hermanos? Sí, 3 hermanos. Oscar, que falleció, Gerardo, que es el más chico, y yo, que estaba en el medio, como Sandro. 3 varones. 3 varones. ¿Y papá qué se dedicaba? Papá era tenedor de libros y tenía una empresa cerealera. ¿Y mamá? Y mamá era secretaria en la Escuela Técnica de Educación Técnica de Colón. Y ahí, cuando se hablaba de Buenos Aires, cuando llegaba información, ¿había fantasía de ir? ¿Cuándo fue la primera vez que recordás haber ido a Buenos Aires? Sí, yo fui a Buenos Aires, Buenos Aires primero quedaba lejos, aunque esté a 400 kilómetros, quedaba muy lejos. Yo me acuerdo que el viaje en micro era de 7, 8 horas para hacer 300 kilómetros, una cosa de loco. Pero yo visité Buenos Aires muy a mi pesar, siendo muy chico, porque yo tuve poliomielitis, parálisis infantil, en la famosa epidemia del 56. Y la primera operación que me hicieron fue en Buenos Aires, y fue a los 5 años. Allí. Que yo recuerdo Buenos Aires mucho más adelante en el tiempo, mucho más adelante, ¿no? Pero ya visitábamos Buenos Aires con frecuencia por esa circunstancia especial.
¿Eso cómo fue? Me refiero a la familia, ¿afectó mucho al grupo familiar o uno en ese momento era como algo lógico que podía suceder? Fue una epidemia